Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os la contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Gracias, Benjamín. Vamos ahora a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Ok, ¿qué tal si Pastor Alfonso, Luis Alfonso, cómo está? Buenos días. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? Claro que sí, buenos días, dame pantalla. Ok. Dice así, primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha desencantado, estancado. No hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos. Al anochecer, sus jinetes arremeten desde lejos. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia.
Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Gracias, Pastor Luis. Bueno, ¿qué tal si ahora hacemos un pequeño silencio? Ese silencio pedagógico que aprendemos. ¿Y qué es lo que el texto comienza a resonar en nosotros? ¿En qué parte de ese texto mi corazón arde como el discípulo de Maús? Muy bien. Vamos, por favor, querido Igor, bendícenos en esta mañana, como siempre decimos nosotros, bendícenos con lo que el Señor te ha bendecido. Muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos, por lo... Igor, abre el audio, por favor. Ay, perdón, estabas con Sigue. el micrófono apagado. Ok, buenos días, queridos hermanos y amigos. Un gozo muy grande compartir con ustedes esta mañana. Al igual que ustedes, el día de ayer estuve muy preocupado por la situación de Perú y me parece que lo que nos ha compartido Fernando esta mañana, este breve resumen de la situación que han vivido, es una excelente introducción al libro de Habacuc. Así que creo que las cosas se han organizado de tal manera que podemos ingresar en este tema. Como todos ustedes saben, toda América Latina está viviendo un tiempo de convulsión política, social, económica. Estuve atento a las elecciones en Brasil y recuerdo que la misma tarde en que anunciaron que el candidato Lula había ganado las elecciones, le hicieron una entrevista a José Mujica, el expresidente del Uruguay. Y en resumen, él estaba diciendo que la situación que le toca enfrentar al presidente Lula, recién electo, es una situación pero muy compleja, que la situación social, política, económica de Brasil es tan compleja que dice el expresidente Mujica, solo Dios podría resolverla. Y después añade esta frase, pero como a ese señor no le interesa la política, le va a tocar a Lula resolver esos problemas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa declaración? Yo me quedé realmente pasmado y dije, no hay duda que él está transmitiendo sus convicciones. En realidad se dice que él es ateo, ¿no? Entonces, cuando él dice a ese señor no le interesa la situación política de Brasil, de alguna manera está expresando su convicción. Y su convicción final es que el hombre solo tiene que resolver los problemas. En este caso, el presidente recién electo tiene que resolver los problemas. Bueno, uno podría decir, esa es la perspectiva de un ateo, es la perspectiva de un hombre que no conoce a Dios. Pero yo me pregunto,
¿Cuál es la perspectiva de la mayoría de nosotros como evangélicos frente a los temas sociales, económicos, políticos de nuestros países? Teóricamente, todos diríamos que obviamente Dios es soberano sobre todo, pero parece que en el fondo tenemos la convicción de que Dios está muy preocupado de los asuntos de nuestras iglesias. Dios está muy preocupado de lo que llamaríamos lo espiritual. Pero de repente pensamos que lo político, lo social, lo económico está un poquito fuera de los intereses de nuestro Dios, porque Dios está interesado en ganar almas, Dios está interesado en la salvación, ¿no? Pero esos temas políticos, sociales, sí, sabemos que Dios es soberano, pero no sé si realmente le interesará. ¿Les parece que esa es la manera de pensar de mucha gente? Por lo menos en la gente que yo observo, conozco, hay una actitud bastante despectiva a todo lo que es política, a todo lo que implica temas sociales, la pobreza, la injusticia, las leyes. Y de pronto nos topamos con un libro como el libro de Habacuc y vamos a recibir unas sorpresas impresionantes en este libro. Bueno, ya hemos dado lectura a los versos 1 al 11. Supongo que puedo compartir pantalla. Sí, ok, aquí está. Bien, entonces déjenme mostrar algunos datos introductorios a este hermoso libro profético y que eso nos va a ayudar a entender también mejor lo que viene más adelante. Entonces he pensado que un título adecuado sería Espiritualidad en tiempos de crisis. Estoy consciente que ustedes hace poco han tenido a nuestro querido hermano Harold Segura compartiendo sobre el tema de espiritualidad. Y yo le comentaba justamente a Walter que espiritualidad es un tema que Dios está usando profundamente en mi propia vida, en el equipo latinoamericano de Langham, incluso a nivel mundial. Pero esta es una espiritualidad sobre todo en tiempos de crisis. Si no, preguntémosle a Fernando y a los hermanos de Perú esas 3 o 4 horas que vivieron ayer de incertidumbre. ¿Qué iba a suceder con el país? De hecho, yo la primera noticia la recibí por BBC Mundo, donde decía que el presidente había tomado la decisión de abolir, de deshacer el Congreso, y la gran pregunta era ¿qué va a pasar? Y rato después, 2, 3 horas, llega la noticia que la vicepresidente asumió el gobierno. Bueno, son momentos de crisis sin lugar a dudas. Bien, así que después de esta mención al presidente Mujica, la gran pregunta es, ¿le interesa a Dios nuestras realidades latinoamericanas? ¿Está realmente preocupado por la situación de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Colombia? Con esa pregunta de fondo, vamos a acercarnos a este hermoso libro de Habacuc y déjenme dar algunos datos iniciales a manera de trasfondo para que entendamos mejor la porción del 1 al 11. Su nombre significa abrazo, Habacuc, su nombre significa abrazo. Muy poco se sabe de Habacuc, excepto que fue contemporáneo de Jeremías y un hombre de profunda fe arraigada en las tradiciones religiosas de Israel. No se menciona el nombre de su padre, ni el lugar de su nacimiento, ni la época exacta en que vivió. La predicción de la próxima invasión babilónica, capítulo 1, verso 6, como hemos leído esta mañana, parece indicar que Habacuc vivió en Judá hacia el final del reinado de Josías del 640 al 609 a.C., o a comienzos del de Joacim, hijo de Josías, entre el 609 y el 598. La profecía generalmente se fecha un poco antes de la batalla de Carquemis, 605, cuando el ejército egipcio, que había salido en ayuda del último rey asirio, fue repelido por los babilonios y perseguido hasta la frontera egipcia. Jeremías 46. Así que Habacuc, al igual que Jeremías, quizá vivió para ver el principio del cumplimiento de su profecía, cuando los babilonios atacaron Jerusalén
en el año 597. Pensemos un poquito en el mensaje del libro. Entre los escritos proféticos, Habacuc hasta cierto punto es único, es excepcional, ya que no incluye oráculos dirigidos a Israel. Más bien, contiene un diálogo entre el profeta y Dios. Por eso podemos hablar de la espiritualidad profunda del profeta Habacuc, porque en su libro habla de su diálogo con Dios. En los 2 primeros capítulos, el profeta discute con Dios en cuanto a sus maneras, las que le parecen impenetrables, por no decir injustas. Al profeta le preocupa la aparente indiferencia de Dios ante la injusticia humana. ¿Qué tal? Un profeta que está reclamando a Dios por la injusticia y que recibe una respuesta de Dios y que le parece todavía más injusta. Ahí está el diálogo que el profeta va a tener. Por eso le clama, por no decir le reclama, para que actúe. El Señor evidentemente le responde. Y el profeta, aunque no puede comprender completamente su situación, se postra ante él y concluye con una hermosa confesión que es el canto que Walter nos ha interpretado esta mañana, ¿no? Que probablemente es la porción más conocida del libro. La narración de su lucha con Dios no es un simple diario privado, sino que es la lucha misma del pueblo de Dios que sufre la violencia, opresión e injusticia. Así que Habacuc es la voz de los justos de Judá, que esperan la intervención de Dios y tratan de comprender su soberanía. La respuesta de Dios, por lo tanto, eran para todo aquel que compartía las angustiosas dudas de Habacuc. Y la confesión de Habacuc se convierte en una expresión pública, tal como lo indican sus anotaciones litúrgicas. Habacuc quedó perplejo al ver cómo la maldad, las luchas y la opresión prevalecían en Judá sin que Dios aparentemente hiciera algo. Cuando se le dijo que el Señor estaba preparándose para hacer algo y que usaría los despiadados babilonios, su perplejidad se intensificó. ¿Cómo podía Dios, de tan puros ojos que no puede ver el mal, escoger a una nación como esta para llevar a cabo su castigo sobre un pueblo que es más justo que los impíos? Dios, sin embargo, le aclara que al final el destructor impío se destruirá a sí mismo. Al fin, Habacuc aprende a confiar en los actos soberanos de Dios y a esperar su intervención con espíritu de adoración y reverencia. Así que después de ver este cuadro de panorama de todo el libro, vamos a concentrarnos en los versos que ya se leyeron, capítulo 1, versos 1 al 11, y he titulado a la primera parte En la sala de los lamentos. Así que déjenme que les muestre un poquito el esqueleto de lo que podría ser el esqueleto del capítulo 1, el bosquejo del capítulo 1. En los versos 1 al 4 está el lamento de Habacuc. En los versos 5 al 11, la respuesta de Dios a Habacuc. Y los versos 12 al 17, la perplejidad de Habacuc. Esta mañana voy a avanzar hasta el versículo 11. El tiempo no nos permite ver el resto, pero ya tenemos más o menos una visión panorámica de lo que trata todo el libro. Así que veamos en primer lugar los versículos 1 al 4 y empezamos en este esquemita diciendo que en estos versos tenemos en primer lugar el diagnóstico que hace Habacuc de su sociedad y en segundo lugar la acción de Habacuc. Permítanme leer una vez más, esta vez en la nueva versión internacional, estos 4 versos y van a notar ustedes incluso la estructura poética que hay en estos versos. Recuerden que muchos de los libros proféticos a su vez están escritos en un estilo poético y es importante encontrar
los paralelismos, ideas que se repiten, frases claves que se utilizan, como por ejemplo la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Por qué en estos versos iniciales? Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Verso 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Bueno, qué manera de empezar el libro, ¿no? Dice el verso 1 que esta es la profecía del profeta Habacuc que él recibió en visión, y inmediatamente después de ese verso introductorio empieza el lamento de Habacuc. Lamento que en la versión internacional viene enfatizada por la repetición ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 2 veces? Y vemos en los versos 3 y 4 el diagnóstico que él hace de lo que está viviendo en Judá. Recuerden que hemos dicho que el profeta vivió en la época de Joacim, rey que heredó de Josías el trono y que fue un rey que se caracterizó por la maldad, por el pecado, por la desobediencia. Hizo construir tremendos castillos explotando al pueblo, y lastimosamente en esa época los sacerdotes y los líderes religiosos no tuvieron una voz de denuncia, al contrario, se vendieron de alguna manera al poder y ellos también estaban cometiendo una serie de injusticias. Así que cuando Habacuc ve la realidad de su ciudad, ¿qué es lo que descubre que hay? Hay violencia. Por eso le dice, ¿por qué me haces ver tanta violencia? ¿Por qué debo contemplar tanto sufrimiento? Ve destrucción. Ante mis ojos veo destrucción. Surgen riñas. Y por último, tal vez la parte más central de todo este diagnóstico es que él ve injusticia e impunidad. Dice, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. No hay justicia. Es más, los malos están libres. No se les castiga, están impunes. Se dice, el impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Hermanos, si hiciéramos un rápido diagnóstico de la situación social, política de nuestros países, tenemos que reconocer la corrupción tremenda en la que vivimos. Tenemos que reconocer que hay mucha injusticia, ni qué decir de la violencia en todos los niveles. Y lo que más nos entristece, la impunidad. Los malos no son castigados, siguen haciendo de las suyas, y lo que nos entristece es que se convierten en un pésimo modelo y ejemplo para las nuevas generaciones. Así es la realidad en la cual nosotros vivimos. Parece que incluso estas frases del versículo 3 y 4 están sacados de cualquier periódico de Latinoamérica. Eso es lo que vivimos constantemente en nuestro continente. Violencia, sufrimiento, destrucción, injusticia e impunidad. La pregunta es, ¿qué hace Habacuc frente a esa realidad? Si me preguntaran como boliviano, ¿qué hacemos los bolivianos cuando hay problemas? Los bolivianos somos expertos en organizar marchas, huelgas, protestas. Salimos a las calles, bloqueamos las avenidas principales. ¿Qué es lo que hace Habacuc
frente al diagnóstico de su sociedad. Lo que él hace es lamentarse y lamentarse delante de Dios. Por eso sus preguntas, ¿hasta cuándo? Y miren la profundidad de su primer reclamo. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Lo cual nos está afirmando claramente que él viene orando mucho tiempo por este tema. Esta no es su primera oración a favor de su pueblo, no. Él reconoce que le viene pidiendo ayuda a Dios por la situación de Judá por mucho tiempo y como no recibe una respuesta, reclama, lamenta y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y miren la frase que continúa. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Percibe? Su lamento mayor es que ora, pero siente que no está siendo escuchado. Ora y no pasa nada. Sigue orando y no pasa nada. Así que después de un tiempo dice, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Hasta cuándo voy a seguir pidiéndote ayuda y tú no escuchas? El segundo reclamo más o menos viene en el mismo sentido. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia? Y otra vez, sin que tú nos salves. ¿Notan la frustración del profeta? Él ha llevado a Dios en oración cada una de estas situaciones. Ya le ha puesto, ya ha llevado a los pies del Señor su reclamo de lo que ve en su sociedad, pero parece que nada ha cambiado. Sigue la maldad, sigue la violencia, sigue la injusticia, y él dice, sin que tú nos salves. Quiero detenerme un momentito en este punto y preguntarles si somos honestos, porque de eso se trata, ¿no? En un grupo como este. No se trata de apariencias, sino de realmente calar profundo en el corazón. ¿Has sentido tú esa experiencia de clamar claramente con un pedido específico a Dios y parece que Dios no te escucha? Jorge Atiencia la semana anterior en el encuentro que teníamos en Lima habló de la presencia de Dios en ausencia. La presencia en ausencia. Suena hasta paradójico, ¿no es verdad? Si está ausente ya no está presente, diríamos nosotros. Pero él hablaba de la presencia en ausencia. Por eso creo que este libro es un libro que habla de una espiritualidad muy profunda. ¿Qué hacemos en los momentos en los que parece que Dios ya no escucha nuestra oración? Parece que incluso algunos pastores sienten envidia y dicen, uy, a este otro pastor Dios le bendice, miren cuánto ha crecido su iglesia. Y la mía no crece. ¿Cuánto he orado por la salud de mi hijo, de mi esposa? Y parece que nada sucede. ¿Hasta cuándo, Señor, he de clamar por ayuda sin que tú me escuches? No, este no es un libro para principiantes. Tampoco es un libro con una espiritualidad barata. Oras y Dios inmediatamente te responde. No. Este es un libro que habla con mucha honestidad de hombres y profetas de Dios como él que sienten que Dios está presente y ausente. O dicho de otra manera, personas que están enfrentando lo que llaman algunos la noche oscura del alma, el periodo de desierto en la vida, sobre todo cuando encontramos el silencio de Dios. Oro, pero tú no escuchas. Clamo, pero no recibo ayuda. No nos salvas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
¿Por qué tengo que vivir en una sociedad con tantas calamidades? ¿Y por qué tengo que ver tanto sufrimiento? Me imagino que muchos de ustedes como pastores, en su labor de consejería, se encuentran con tremendos casos de violencia dentro del propio hogar, violencia doméstica, que nos lastima tanto. ¿Cómo anhelamos que nuestros niños crezcan en un ambiente seguro? Que las mujeres se sientan amadas y protegidas. Y sin embargo, para muchos el lugar más violento es su propio hogar. Qué crisis de masculinidad la que vivimos los latinoamericanos. Y en ese contexto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si ustedes ya han desarrollado la espiritualidad del libro de los lamentos o de los lamentos en el libro de los salmos. La posibilidad de ser completamente honestos a Dios y expresar lo más profundo, sin sentirnos que al hacerlo le estamos faltando respeto a Dios. De ninguna manera. Dios se complace en la transparencia, franqueza y sinceridad de nuestra oración. Así que de eso trata la primera parte. Avancemos ahora para ver qué sucede en la segunda parte, la respuesta de Dios. Bueno, la respuesta de Dios en estos versos 5 al 11 es impresionante. Déjenme que resalte, por ejemplo, el verso 5. La respuesta del Señor empieza diciendo, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Bueno, ¿de qué se trata acá? Habacuc le ha estado diciendo al Señor en su queja, en su reclamo, en su lamento, ¿por qué me haces mirar? Miren esa palabra, mirar, subrayemos. Él está hablando de que mira mucha injusticia en su Judá. ¿Cuál es la primera respuesta de Dios? Miren. Pero bueno, si él ha estado mirando. Y ahora la respuesta de Dios es, miren a las naciones. En otras palabras, le está diciendo, mira, tú te estás quejando de lo que ves en tu ciudad, en tu nación, en Judá. Yo te pido que mires a las naciones. No te quedes con esa mirada pequeña, local, nacionalista. Mira a las naciones. Levanta tu mirada. Ten una mirada mucho más amplia. ¿No les parece que ahí hay una gran primera verdad para nosotros? Cuando estamos tan focalizados en un problema, solamente vemos el problema en sí y no vemos el cuadro más completo. Dios le dice, mira a las naciones y miren, le dice, miren en plural. Es decir, esto es algo que no solamente tienes que hacerlo tú como profeta, tu propia sociedad tiene que hacer eso. Miren en plural todos ustedes a las naciones, contémplenlas, quédense asombrados. Voy a hacer algo tan sorprendente. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios va a hacer que es tan sorprendente? Y el verso 6 dice, estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Increíble, del verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está de alguna manera mostrando lo poderoso, lo sanguinario que es el pueblo caldeo babilonio que va a invadir Judá, Podemos percibir un poco el asombro de lo que habrá provocado esto en el profeta Habacuc. Habacuc le dice, mira, Dios, estoy orando todo el tiempo y no me respondes. Y mira, no es una oración egoísta la mía, no te estoy pidiendo algo para mí. Estoy pidiendo por el pueblo tuyo, somos pueblo tuyo, el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob. Pero no intervienes. Sigue la injusticia, sigue la maldad, sigue la violencia. En otras palabras, le está diciendo, Señor, haz algo. No te quedes mudo.
actúa. Y Dios le dice, mira, tu perspectiva es muy estrecha. Te invito a levantar la mirada. Y le dice, estoy preparando el ejército de los caldeos para que invadan Judá, para que destruyan, para que se hagan la burla de sus reyes, de sus príncipes, para que construyan terraplenes y vayan por encima de sus muros y de sus ciudades fortificadas. Le está diciendo, ese pueblo es despiadado. Y me imagino que lo más frustrante para Habacuc, el verso 11 dice, son un viento que a su paso arrasa todo, y termina diciendo, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. No solamente que son destructores, malvados, sino que van a terminar diciendo que lo han hecho por su Dios, un Dios pagano. Han hecho de su fuerza su Dios. No reconocen a Jehová, el Dios de los ejércitos. Ven como que todo tiene que ver con su propia fortaleza. Y entonces, obviamente, Habacuc se siente muy frustrado. No se esperaba para nada que la respuesta de Dios frente a su reclamo sea justamente que Dios va a utilizar a otro pueblo. Y en resumen le está diciendo dos cosas. No soy indiferente al pecado de Judá. Tú crees que no estoy viendo, pero claro que estoy viendo la maldad, la violencia, el sufrimiento. Pero no solamente que no es indiferente al pecado de Judá, está diciendo, voy a castigar a mi pueblo. Tú piensas que estoy dormido, pero no estoy dormido. Voy a castigar a mi pueblo. ¿Notan ustedes la terrible paradoja de este texto? En este texto, en el verso 4, dice, se entorpece la ley, no se da curso a la justicia. Le está reclamando por la injusticia. Ahora Dios dice, voy a traer a un pueblo más injusto para que los castigue. ¡Qué paradoja! Un pueblo peor, más desobediente. No solamente la paradoja de la injusticia, sino la paradoja de la violencia. Justamente le ha dicho que está cansado de ver tanta violencia y sufrimiento. Y ahora vienen los babilonios mucho más violentos para castigar a su pueblo. Permítanme aterrizar entonces con algunas implicaciones para nosotros. Me pregunto, ¿cuánto de tu vida de oración está dedicada a interceder por tu propio país? Es que en realidad, como hemos dicho, esta oración de Habacuc es una oración por Judá. Es una oración, podríamos decir, con el periódico abierto, con la tablet y el celular abierto. Es una oración a partir de lo que está sucediendo en su sociedad. Hay violencia, hay injusticia, hay mucho sufrimiento. ¿Cuánto ora por sí mismo? Por lo menos aquí, nada. Toda su oración tiene que ver con su nación, con lo que está enfrentando. Y bueno, si se trata de una espiritualidad profunda, yo me pregunto, ¿cuánto de nuestra vida de oración está relacionada a nuestro país, a Latinoamérica, a las realidades difíciles que están viviendo nuestras naciones? En segundo lugar, me pregunto, ¿has aprendido a orar los salmos de lamento como una expresión de una espiritualidad profunda, honesta? Como todos ustedes creo saben, el año pasado vivimos durante la pandemia un periodo de enfermedad en casa muy serio. Mi esposa estuvo muy, muy delicada. Y la verdad es que me doy cuenta que como evangélicos no sabemos manejar
esos momentos de gran sufrimiento y tristeza. Inmediatamente salimos con una respuesta, con un eslogan evangélico, ¿no? No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Con el Señor somos más que vencedores. Usamos frasecitas rápidas que quieren tapar el sufrimiento. Nos cuesta hacer empatía con el que sufre porque inmediatamente ya le estamos dando una receta de cómo todo va a pasar rápido. Pero el género o el subgénero de lamento dentro de los salmos, ay, hermanos. Estos versos iniciales de Habacuc es un salmo de lamento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Me pregunto, seamos honestos. Si un domingo en la mañana un hermanito se levanta y empieza a orar de esa manera en nuestra iglesia, ¿hasta cuándo, Señor, voy a ver tanto sufrimiento en mi ciudad? ¿Por qué no me respondes, Señor? Me imagino que muchos lo verían con ojos de desaprobación. ¡Qué atrevido! ¿Cómo ora de esa manera? Pero Habacuc nos enseña a utilizar la oración de lamento como una expresión genuina de nuestra espiritualidad más profunda y genuina, que reconoce los sentimientos y lo que está viviendo y es capaz de expresar eso a Dios en oración. Y mi tercera pregunta, ¿cómo reaccionas cuando la respuesta de Dios no es nada de lo que tú esperabas? ¿Has orado? ¿Te has quejado de que Dios no te responde? Y cuando finalmente responde, es todo menos lo que tú esperabas. Es como decir, no, para eso mejor no oro, ¿no? Porque si la oración va a traer este tipo de respuesta, prefiero no orar. Otra persona diría, es que en realidad la medicina es peor que la enfermedad. Se queja de la violencia en Judá y Dios le dice, tranquilo, los caldeos son más violentos. Se queja de la injusticia y Dios dice que va a traer una nación injusta para castigar a su pueblo. No lo comprendo. Ahí es donde nos deja este capítulo. El divorcio, si así me lo permiten expresar, entre nuestras creencias y lo que vemos en nuestra sociedad, y muchas veces en nuestra iglesia o en nuestra propia familia. Es que todos anhelamos, ¿no? Una familia perfecta, una iglesia perfecta. Pero la realidad no es esa. Tenemos conflictos en el matrimonio. Tenemos hijos que se rebelan y toman sus propias decisiones. Vivimos conflictos y muchas veces parece que nuestra oración no solamente no ha sido escuchada, o peor que eso, la respuesta que hemos recibido no es lo que esperábamos. Esa es la situación que nos lleva a una verdadera espiritualidad profunda y genuina. Muy fácil, ¿no? Seguir a Dios cuando todas nuestras oraciones son respondidas positivamente como nosotros esperáramos. Pero ¿qué sucede cuando nuestra oración no ha sido respondida o peor aún, la respuesta fue todo menos lo que esperábamos? ¿Somos capaces de seguir adorando a Dios en medio del desierto, en medio de la noche oscura del alma? Habacuc nos desafía en ese sentido. Amén. Gracias, queridos hermanos. Tal vez ahora podemos entrar en un tiempo de preguntas y respuestas y de diálogo. Muchas gracias, Igor. Es un aplauso al Señor por su palabra, que esta mañana nos ha bendecido grandemente, bendecido grandemente. Querido Igor, pues hay 3 pilares que hemos enseñado juntamente con Fer en estos 10 meses de escuelitas con hombres y mujeres a su imagen. Todos saben que son exégesis, hermenéutica y homilética. Pero lo más interesante es que el pilar que antecede estos 3, tú lo has plasmado en tu conclusión, en tus implicaciones al mensaje,
porque las tres preguntas con las que nos has desafiado tienen que ver con espiritualidad, más que con utilizar correctamente las herramientas. Y nos interesan mucho las dos. Ese primer seminario que tuvimos la oportunidad de compartir con Harold Segura nos abrió una cosmovisión diferente del significado de espiritualidad, porque siempre nos decía Harold, conectamos espiritualidad con templo, con piedad tradicional o con religión, y espiritualidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Nos preguntaba si habíamos orado los salmos. Hemos practicado la lectio divina, indudablemente ha sido una bendición inmensa, pero tuvimos la oportunidad, querido Igor, de practicar algo más, y es escribir nuestros propios salmos de lamento. Oh, qué lindo. Como una experiencia que trabaja Sociedades Bíblicas Unidas en el continente y en otros países, que se llama Trauma Healing, sanidad de las heridas del corazón. Entonces tuvimos la oportunidad de escribir, como decías tú, sin pensar que estábamos ofendiendo a Dios, decirle de acuerdo a algún área de nuestra vida: Señor, pero ¿hasta cuándo tú nos Qué lindo. vas a permitir esperar? Eso te lo compartiré en su momento. Excelente. Entonces, Igor, la primera pregunta para enriquecer el auditorio es: ¿cómo cultivar una espiritualidad que es la que yo pienso definitivamente que nos va a llevar, tras manejar unas herramientas que nos ha dado Lanjan Escuelitas, a poder no solo presentar muy bien el mensaje, sino ser un modelo del mensaje, ¿no? ¿Cómo practicas tú personalmente en tu entorno familiar, congregacional y en tu trabajo con Lanjan por el continente? ¿Cómo practicas esa espiritualidad eh, para dejarnos inspirar por la tuya? Porque las espiritualidades nos inspiran definitivamente. Ese sería como lo primero que quisiera preguntarte antes de hablar de las herramientas. Con mucho gusto, querido Walter, y me alegra mucho la pregunta. A ver, tengo que pensar bien por dónde empezar porque hay tanto que decir en este tema. De hecho, quiero comentar que como Ministerio de Langham en América Latina, enfatizamos este año como el año de la espiritualidad, ¿no? Así que estamos en el mismo espíritu, en el mismo horizonte, en la misma línea de pensamiento, y eso tiene mucho que ver, en mi caso particular, con el periodo de enfermedad tan grave que vivió mi esposa en mayo del año pasado. Ella estuvo muy, muy enferma, tenía que ser internada y tenía que recibir terapia intensiva, pero todas las clínicas estaban saturadas en Cochabamba, no pudo ingresar a una clínica. El pronóstico realmente era muy negativo y para colmo, no había tubos de oxígeno a la venta. Ella necesitaba cada 4 horas cambiar un tubo de oxígeno y en Cochabamba estaba todo tan saturado. Así que vivimos una experiencia de crisis muy, muy profunda. Realmente tocamos hondo, muy hondo. Debo decir que fue el periodo más intenso de oración que viví con mis hijos, ¿no? Recibimos mucho apoyo de la iglesia, del Langham en general. Así que en medio de esa crisis, el Señor despertó en mí una profunda inquietud en trabajar el tema de la espiritualidad, que era un tema que mi esposa venía trabajando mucho tiempo antes, que ella varias veces me había invitado a acompañarle en ese peregrinaje, y la verdad, y lo digo con mucha vergüenza, yo estaba indiferente, ¿no? Pero la crisis fue tan fuerte que obviamente parte de mi oración durante la crisis era: Señor, no quiero sufrir en vano. Todo esto que estamos viviendo tiene que ser para algo bueno. Tiene que haber un cambio profundo en mi propia vida. Y una de las primeras cosas que sentí es que debía buscar mucho más profunda y genuinamente al Señor, ¿no? Y sabes, seguramente ustedes ya han comentado en algún momento, pero hay un concepto equivocado entre nosotros como pastores y maestros. Hemos confundido el conocimiento teológico con madurez espiritual. Creemos que porque uno ha hecho más estudios teológicos, ha hecho una maestría, un doctorado, está siempre investigando, curso que hay, se inscribe, cuanto más conocimiento teológico tiene, creemos que es más maduro. Pero les pregunto, ¿es así? No necesariamente. De ahí que tenemos tremendos
doctores en teología e inmaduros espiritualmente. De ahí que se han dado tantos casos de renombradísimos predicadores cometiendo inmoralidades sexuales y destruyendo sus ministerios. No hubo la madurez que se esperaba, pero estamos hablando de gente muy preparada. Entonces ahí es cuando para mí fue muy significativo. En una reunión que tuvimos de Langham, ustedes saben que Langham tiene 3 ministerios: predicación, literatura y becas de doctorado. Cuando estuvimos con el doctor Riyad Cassis, que es el director del departamento de becas, él nos dijo, nos preocupa que muchos de nuestros estudiantes de doctorado son tremendamente en lo académico destacados, pero su vida espiritual es muy pobre. Fue una llamada de atención. Yo me dije, realmente, ¿de qué estamos hablando? Y nos dimos cuenta que igual Langham enfatiza mucho descubrir la verdad del texto bíblico, ser fieles al texto bíblico, qué importante es hacer un buen puente, toda la técnica necesaria, pero ¿y si no estamos trabajando la espiritualidad del predicador? Es decir, caemos en el riesgo de un tremendo divorcio entre conocer bien la técnica y un corazón frío. Encontré otro autor que me asustó lo que él dice. Él dice, ¿cómo es posible que hagamos exégesis bíblica y que nuestros corazones estén inmutables ante la verdad del texto? No hemos sido tocados por lo que estamos estudiando, pero salimos el domingo a predicar. Entonces, ahí surgió toda esta inquietud. Tenemos que trabajar en la vida del predicador, en la espiritualidad del predicador. Y de alguna manera, hay varios autores que dicen que en realidad el predicador, al compartir desde el púlpito, está compartiendo un mensaje que no puede estar divorciado de su propia vida. Quiera sea o no, al compartir está el mensaje y el mensajero íntimamente unidos y no podemos divorciarlos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí fue una gran ayuda descubrir, y tiene que ver también con Harold Segura, antes de escribir su libro Más allá de la utopía, escribió otro librito, voy a tratar de recordar el nombre, creo que es La Iglesia para los demás, algo así, donde hace algo muy bonito. Él comparte una bibliografía en el tema de espiritualidad, porque dice que mucha gente le decía, ¿qué libro me recomiendas para profundizar el tema? Y él hace una lista de 50 libros que él recomienda en espiritualidad, pero fíjense este dato. Él dice, yo recomiendo como libro básico introductorio Una espiritualidad desde abajo, de Ansel Grum. Cuando leí eso, inmediatamente fui a buscar el libro. Y la verdad es que ha sido un deleite encontrar este pensamiento de Ansel Grum, que tenemos que cultivar una espiritualidad desde abajo y no desde arriba. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas esto? ¿Se han dado cuenta que muchos de los libros de espiritualidad evangélica empiezan hablando de disciplinas? ¿No es verdad? Por ejemplo, el famoso libro de Foster, Alabanza a la disciplina. Y es todo un libro que nos dice, estas son las disciplinas que tenemos que tener. Y cuando empezamos por las disciplinas, el mensaje que estamos dando es, tienes que esforzarte y llegar a esta meta, a este ideal, y desde ahí buscar a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando somos honestos y descubrimos que no somos tan disciplinados como latinoamericanos? Y terminamos diciendo, no, eso está bien para los europeos, pero los latinos somos más espontáneos, más alegres, no somos tan disciplinados y terminamos frustrados y diciendo, esto no es para mí, porque la vara nos quedó muy alta, porque en la vara empieza con lo ideal. Ansel Grum propone, no empecemos por lo ideal, empecemos por la realidad de nuestra propia pecaminosidad. Empecemos reconociendo cuán frágiles somos. Y saben, la propuesta de él es que cuanto más, ¿cómo lo expreso? Trabajemos en lo profundo de nuestro ser, a la vez más alto vamos a acercarnos al Señor. Es una paradoja, ¿no? Pero es como decir, para subir hay que descender.
Yo le decía, ¿cómo que para subir hay que descender? Sí, sí. Para que estés más cerca de Dios tienes que estar más consciente de tu propia pecaminosidad y orar desde abajo. ¿Quieren un ejemplo sencillo? La parábola de Jesús sobre el publicano y el fariseo. El fariseo oró desde arriba. Señor, te doy gracias porque no soy como estos, ¿no? Desde arriba. Yo he llegado al ideal. Oro, ayuno, doy diezmo de todo. Estaba describiendo el evangélico perfecto, ¿no es verdad? ¿Quién no quiere tener en su congregación aquel que ora, ayuna, hace todo? Sin embargo, Jesús enfatiza y dice, este otro que ni siquiera se atreve a levantar la cabeza, ni siquiera se atreve a entrar al templo desde afuerita nomás, está diciendo, Señor, ten piedad de mí, ten compasión porque soy pecador. Empieza desde abajo, desde donde está. Empieza reconociendo su pecado. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo termina la parábola? Diciendo que este pecador ha vuelto justificado a su casa y no el otro. En otras palabras, está diciendo, Dios acepta nuestra oración desde abajo, la espiritualidad de abajo, de reconocernos pecadores, muy necesitados de Dios. Y desde ahí sí podemos acercarnos a cultivar una vida de devoción a Dios. Pero no empecemos por los ideales, porque nos vamos a frustrar. Empecemos por nuestra propia. Hermanos, yo les invito a revisar la escritura y van a encontrar una y otra vez este modelo de la espiritualidad desde abajo. Miren Isaías capítulo 6. En el llamamiento que recibe Isaías. ¡Ay de mí que soy pecador y vivo en una sociedad corrupta, pecaminosa! Nehemías capítulo 1. Mis padres, mi pueblo y yo hemos pecado y hemos ofendido y lo hemos hecho una y otra vez. Es decir, la espiritualidad empieza, pero no solamente empieza, sino continúa desarrollándose en la medida en que trabajamos nuestra propia pecaminosidad, pero también nuestra propia realidad. Y a partir de esa realidad constante de quebrantamiento, de humillamiento, de humillación delante de Dios, a la vez aspiramos mucho más de estar cerca del Señor. Ahora, les comparto, y yo sé que podríamos hablar mucho más, pero voy a tratar de sintetizar una herramienta chiquitita que he encontrado que me ayuda en esto de la espiritualidad desde abajo y se llama la oración del examen. Probablemente ya la conocen ustedes, ¿no? La oración del examen es hacernos 2 preguntitas cada noche antes de dormir. ¿Por qué estoy más agradecido a Dios de todo lo que he vivido en este día? ¿De qué asunto, tema estoy más agradecido a Dios? ¿Y de qué de lo vivido este día estoy menos agradecido a Dios? Algunos le llaman a eso, en realidad, consolación y desolación. Parece tan sencilla la pregunta, ¿no? Pero si estamos dispuestos a hacernos honestamente. Hermanos, si hacerlo cada día te resulta un poquito pesado, hazlo por lo menos una vez a la semana. Mi esposa Charito y yo lo hacemos los sábados. Juntos evaluamos la semana que pasó con la pregunta y nos proyectamos a la nueva semana. Pero déjenme mostrarles por qué es tan importante esta pregunta. Porque saben, si nosotros vivimos rutinariamente día tras día, acción tras acción, y no hacemos un alto para observar lo que hemos vivido, hay muchísimas lecciones y muchísimos mensajes de Dios para nosotros que ni nos percibimos porque no hemos dado el espacio para analizarlos. Pero estas 2 preguntas sencillas más o menos tienen que ver, ¿qué es aquello? Y ahora lo aplico a la vida de un pastor, de un misionero, de un profesor. ¿Qué es aquello del ministerio que más alegría te da? Que cuando haces eso, sientes que realmente estás haciendo lo que Dios quiere de tu vida. La semana pasada compartía con el equipo latinoamericano, seguramente ustedes han de recordar la famosa película Carrozas de Fuego, Carros de Fuego. ¿Recuerdan a Eric Liddell? Este hermoso siervo de Dios que fue un misionero en la China.
Pero antes de ser misionero en la China, compitió en unas Olimpiadas. Era un hombre muy veloz. El dilema era que la familia de él esperaran que no compita en las Olimpiadas y cuanto antes se fuera de misionero a la China. La esposa, bueno, en ese tiempo la novia, toda la familia, una familia muy cristiana. De hecho, parte del argumento de la película es que él tenía que correr un día domingo y decide no correr porque era día del Señor. Imagínense el escándalo que el hombre más veloz que podía llevar una nueva medalla a la nación dice, no, yo no voy a correr porque es el día domingo, el domingo yo voy a la iglesia. Entonces dirían que fanático, ¿no? Bueno, hay un momento en la película en la que él le dice a la novia, le dice a la familia, Dios me ha hecho veloz y cuando corro siento que le saco una sonrisa a Dios. Me encanta la frase. Tú ya la podrías completar así. Siento que Dios me hizo buen maestro, buen consejero, buen administrador. Y cuando administro bien, le saco una sonrisa a Dios. Cuando aconsejo bien, siento que Dios se alegra conmigo. Dios me hizo. Bueno, la primera pregunta, ¿de qué estás más agradecido a Dios? En otras palabras es, ¿has descubierto para qué te hizo Dios? ¿No es verdad que dice Efesios 2:10 que fuimos creados, ¿no? Hechura suya para buenas obras. ¿Para qué te hizo Dios? Y si descubres para qué te hizo Dios, desarrolla al máximo eso que has descubierto. Pero a la vez también pregúntate, ¿qué es lo que he vivido en la última semana que me ha distanciado más del Señor? Donde ya no he sentido que le saco una sonrisa al Señor, sino por el contrario, le saco una cara de preocupado. Y entonces empiezo a descubrir cuáles son las áreas débiles que tengo que trabajar en mi vida. Todo con ese mismo énfasis de calar más hondo, de descubrirme más profundamente. Hermanos, yo no sé, probablemente ustedes ya han hecho el estudio, pero yo encuentro que el libro de Peter Scazzero, Una espiritualidad emocionalmente sana, es una herramienta muy útil en este afán de ir más en lo profundo. Él usa la figura del iceberg, ¿no? Y muestra que mucho de nuestra espiritualidad es solamente la punta del iceberg, pero hay que ir a lo profundo. Es otra vez, cavar hondo. Es decir, nosotros hablamos de exégesis bíblica, exégesis es cavar, ¿no? Y cavamos hondo en el texto. Bueno, tenemos que hacer también exégesis emocional, cavar hondo en nuestra propia vida. Y cuanto más buenos exégetas seamos, más cerca de Dios vamos a estar porque estamos cavando hondo. Es lo contrario a la espiritualidad superficial, que se contenta con la apariencia. No, nosotros no estamos preocupados por la apariencia, estamos preocupados por lo hondo. Y en lo hondo cultivamos una espiritualidad honesta, sincera, transparente, la oración desde abajo. Bueno, por ahí puedo empezar, mi querido Walter, porque hay mucho más para hablar del tema. Wow, excelente, mi querido Igor. No, empezaste y terminaste. Esto es tal vez el fundamento de la exégesis, la hermenéutica y la homilética de cavar en el texto, tiene que empezar cavando hacia nuestro interior. Un detalle de la película Carros de Fuego, querido Igor, es que la persona contra la cual está compitiendo Eric Liddell se llama Harold Abrahams. Harold Abrahams. Y la diferencia entre los dos es que Eric Liddell decía, Dios me hizo veloz y él disfruta verme correr. Mientras que Harold Abrahams decía, tengo 10 segundos para justificar mi existencia y que el mundo sepa que yo soy valioso. O sea, tenía un problema de identidad, porque él pensaba que ganar esa carrera era lo que lo que lo haría sentir valioso, mientras que Eric Liddell, que era un hombre que amaba a Dios, corría a causa de que ya sabía que era valioso y que Dios le había dado ese talento tan especial. Tú Entonces, sabes que hay una segunda película que lo muestra de misionero en la China, ¿no?
y cómo Wow, qué termina lindo. sus días siendo fiel al Señor. Sí. Pues mira, Igor, lo que más me impacta, y sé que a cada uno de estos muchachos y estas niñas que nos acompañan, es que esa espiritualidad que fue probada en tu tiempo de crisis frente a la enfermedad de tu esposa, no te llevó solo a orar, sino que renovó tu vida espiritual, tu dimensión de oración. Y me gusta como lo dijiste. Tú le dijiste al Señor que mi sufrimiento no sea en vano. Y no fue en vano porque mientras tu esposa luchaba por su vida y seguramente ella oraba a Dios y tenía una conexión con Dios, tu vida de oración fue en aumento. No fue en vano el desierto, ni fue vana la prueba, porque no oraste solo en el momento de la enfermedad de ella, sino que dijiste, Señor, mientras voy excavando hacia adentro veo que necesito reforzar mi identidad contigo. Yo creo que ese es el mayor provecho de una prueba, Así es. entender dónde estoy y hacia dónde debo ir en medio del desierto. Igor, lo demás son herramientas, creo que hemos hablado lo más importante. Lo demás son cosas que tenemos que aprender a usar muy bien y tenemos algunas herramientas como este libro de Chris Wright de cómo predicar el Antiguo Testamento. Pero si Excelente. quieres dejarnos dos, tres claves, ya una partecita más técnica, porque lo más importante lo has resumido de una manera muy especial. Estoy leyendo 3 libros de Ansel Grun, Igor, y es impresionante. Es un monje católico alemán, de los escritores más reconocidos de espiritualidad. Yo voy a estar enviándole a todas las personas aquí en nuestro espacio algunos autores que pueden enriquecer lo que nos has hablado de una manera tan especial. Cordialmente invitado a que hablemos de espiritualidad, Igor, Con mucho gusto. porque me encanta el eslogan de Langham y de Escuelitas, que es siervos enamorados de la palabra, pero creo que le cabe uno antes, siervos enamorados del Señor, Igor. Y si nos Así es. enamoramos del Señor, nos enamoraremos de su palabra, evidentemente. Entonces, déjanos 3 clavecitas, lo que consideras que pueden ser herramientas importantes para no temer predicar el Antiguo Testamento, porque necesitamos predicar tanto el Nuevo como el Antiguo. Mira cómo nos has enriquecido con este texto de Habacuc. ¿Qué herramientas así muy espontáneamente quieres dejar aquí a los estudiantes, pues tan dedicados, y a las mujeres que nos acompañan, que han sido muy diligentes en su estudio, pero qué quieres añadir que ellos deban tener en cuenta y debamos tener en cuenta para predicar el Antiguo Testamento, querido Igor? Muy bien, voy a ser un poquito más breve ahora. Eh, en primer lugar, quisiera enfatizar que cuando predicamos los profetas, es muy importante conocer el trasfondo histórico que vivió el profeta, ¿no? Ah, ustedes ya han estudiado mucho este tema, ¿no? Antes de decirle a mi congregación cómo aplicar el texto, tengo que descubrir el contexto histórico en el que se dio, porque de esa manera voy a ser mucho más fiel a la intención de Dios en el texto. Por eso es que en mi introducción hoy enfaticé la época que vivió Habacuc, ¿no? Vivió en el reinado de Josías, después de Joacim, era una época de crisis moral, los reyes hacían sus grandes obras a perjuicio o desmedro de lo que la gente estaba viviendo, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer el contexto histórico para poder ser mucho más claros y comprender. Es decir, ¿cómo podríamos comprender las expresiones tan fuertes de Habacuc si no tenemos ese contexto histórico? ¿No? Realmente estaban viviendo una época de crisis política, moral, y desde ahí surge el clamor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Eso en cuanto al contexto histórico. Pensando en el texto mismo, ya lo mencioné, no se olviden que la profecía tiene mucha poesía. Miren que hasta suenan tan igualitos, ¿no? Profecía y poesía. Entonces, es indudable, ¿no? Que a la vez que está haciendo un reclamo muy honesto, está expresándolo de una manera poética. Y descubrir esos, llamémosle, en el español la poesía tiene que tener rima, ¿no es verdad? Y la rima hace que suene bonito. Un poeta boliviano, Franz Tamayo, escribió la poesía de Claribel.
Oh mañana azul y rosa en que te vi mariposa. Mar profundo y alto monte es posible que tramonte. Rima, ¿no? Y suena bonito. ¡Ay, qué interesante! Uno pregunta, si esa rima de Franz Tamayo la traduzco al alemán, ¿permanece la rima? Ya no, porque la rima es fonética, tiene que ver con el oído, tiene que ver con la última sílaba que se repite. Tramonte, monte, mañana azul y rosa en que te vi mariposa. Hay una rima bonita. Lo hermoso de la poesía hebrea es que no depende de lo fonético. La rima es un pensamiento que se repite. No una palabrita que se repite, sino un pensamiento que se repite. En este caso, la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se repite 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué se repite 2 veces? Ah, ponle ojo, no es casual. ¿Qué está queriendo decir con eso? Entonces, mi segunda pauta es, primera, conoce el contexto histórico. Segunda, conoce los elementos básicos de la poesía hebrea. Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo progresivo, quiasmo. Hay que conocer esto, porque además te permite descubrir el corazón mismo de lo que está diciendo el poeta, profeta, en este caso, ¿no? Sería el segundo argumento. Y creo que el tercero también lo hemos visto en la exposición. Hagamos exégesis. Hemos dicho del corazón del predicador, pero también hagamos exégesis de la realidad en la que vivimos. ¿Hay violencia en América Latina o no lo hay? ¿Hay sufrimiento? Entonces empezamos a encontrar los paralelos entre lo que dice el texto bíblico y lo que estamos viviendo hoy en día. Y entonces nos damos cuenta, wow, este profeta está hablando a Latinoamérica en el 2022. Está tocando los temas más pertinentes porque hemos descubierto ese puente. Bueno, ahí lo dejamos porque habría mucho más para hablar, pero el tiempo ya nos ha comido. Gracias, Igor. Quiero terminar con la pregunta que te hice. Es que hoy sorprendí a Igor porque en esos 2 años que estudiamos adicionales a los 3 años de escuelitas, Igor nos recogió en el aeropuerto. Estábamos yendo para estar una semana de estudio con todos los directores del ANJAN, que fue un privilegio y un regalo de Dios. E Igor nos dijo, resuman el año que ha pasado en 2 palabras. Nos tomó muy de sorpresa. Entonces yo le pregunté hoy, Igor, resúmeme el 2022 que has vivido en 3 palabras. Recuérdame las 3 palabras. Igor, yo las tengo aquí, pero quiero saber si las recuerdas tú. 3 palabras para resumir tu año y que todos puedan en la oración que nos sugeriste de gratitud pensar en esas 3 palabras que resumen el 2022. Bueno, justamente la primera palabra es gratitud, la segunda sorpresa y la tercera espiritualidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Piensen todos, muchachos y muchachas, 3 palabras que resumen su año. Me encantó porque no pudiste estar en Predicación Transformadora en Medellín, Igor, pero Jorge Atiencia, pues, nos llevó a pensar en los tiempos de Dios, cuáles son los tiempos que Dios nos regala. Y uno de esos tiempos tiene que ver con una de las palabras que tú viviste, sorpresa, y uno de los tiempos de Dios son sus de repentes. Sus de repentes nos sorprenden de una manera muy particular. Así es que, Igor, gracias por este tiempo tan especial. Nos bendice no solo tu destreza al predicar, sino tu espiritualidad. Me bendice mucho tu espiritualidad. Cómo vives esa intimidad con Dios, cómo te puedes hacer vulnerable tranquilamente y decir cómo muchas veces dentro de ese desierto que pasaste, tuviste que reconocer mi vida de oración es todavía muy pobre. Y creo que es algo que todos aquí reconocemos esta mañana. Déjanos orar por ti, querido Igor, para pedirle a Dios que después de pasar por ese desierto tan grande, Dios le permita a tu esposa contarle eso a muchas personas. Creo que tu esposa puede contar qué es pasar de muerte a vida, ¿no? Así es que le voy a pedir a Paticita, una mujer que es tan sensible al Señor y que fue una de nuestras últimas predicadoras en este mes, que puedas orar por Igor, por su esposa Charito, sus hijos y esta labor tan bella que él realiza en todo el continente y más allá del continente, equipando
predicadores expositivos, no solo en las herramientas, sino en su espiritualidad auténtica. Querida Patti, por favor, despídenos en oración esta mañana. Buenos días, gracias, gracias Igor, gracias a todos. Amado Señor, gracias, gracias. ¿Cómo no comenzar esta oración sino dándote gracias, Señor, y glorificando tu nombre? Gracias porque cuando te encarnaste, Señor, en tu Hijo, nos mostraste precisamente lo vulnerables que podemos ser, Señor. ¿Cómo podemos en la intimidad contigo, Señor, abrir nuestros corazones y expresar cómo nos sentimos, Padre? Cuán frágiles somos, Señor. Cómo nos hemos dejado inclusive arrastrar por aquellas cosas que pensábamos que nos hacían cercanos a ti, espirituales, inclusive, Señor, hablando. Cómo teníamos, Señor, una cosmovisión tan sesgada acerca de lo que es tenerte a ti en nuestra vida y ser aceptos en ti a través de tu Hijo, Señor, y mostrarnos a través de Él, Señor, lo que somos, lo que sentimos. Gracias, Señor, porque hoy a través de Igor, Señor, hablaste a mi vida. Hablaste a mi vida, hablaste a la vida de todos nosotros. Gracias, Señor, porque en el sufrimiento, Señor, nos muestras la finitud del hombre, la finitud de nuestro ser, Señor. Hace parte de la finitud del hombre. Gracias porque a través del sufrimiento podemos glorificarte. Tú, Señor, creces en nosotros. Y eso de hablar de la fe va más allá, Señor, de decir solamente lo que dice tu palabra, que es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve, Señor. Es realmente aprender a esperar en ti, es realmente aprender de tus silencios que no son, Señor, silencios inactivos, silencios donde tú estás obrando, silencios donde tú aquietas nuestras mentes, nuestros corazones. Nos pones, Señor, a escucharte, a escuchar tu voz, Señor, una voz como la de aquella anciana en el templo, que mirando, Señor, quizá a la cruz, fue cuestionada. ¿Por qué solamente hacía eso, sentarse frente a esa cruz? Y el sacerdote se acercó a ella y le dijo, ¿qué es lo que tú haces? Y ella le dijo, Él me habla. Y el sacerdote le preguntó, ¿y qué te habla? Lo que yo le escucho. ¿Y qué le escuchas? Lo que Él me dice. Y quizás, Señor, es algo que a nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, pudiera sentirse incomprensible, Señor. Va más allá de lo racional, va más allá de lo intelectual. Es una experiencia contigo, Padre. Gracias porque hoy, Señor, nos pones a vivir tu palabra. Gracias porque hoy nos haces pensar que podemos decir por qué y para qué. Porque, Señor, ese por qué nos da sentido y ese para qué nos muestra el propósito mismo por el cual tú nos has llamado. Tú das sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, incluso a través del sufrimiento. Ese para qué, Señor, nos muestra, Señor, hacia dónde vamos, contigo y de tu mano. Gracias porque estuviste con Igor, Señor, porque has estado con cada uno de nosotros, porque podemos ver, Señor, tus huellas digitales, Señor, en nuestras vidas.
en nuestra existencia. Gracias, Señor, porque tú limpias nuestros cuestionamientos, pero nos permite, Señor, hacerlos. Gracias, Señor, porque también fuimos arrastrados por ese de no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y entonces, ¿dónde queda Jesús, Señor? Si Él mismo lloró, si Él mismo sufrió, si Él mismo expresó su sufrimiento a sus amigos, a sus discípulos, y hoy nosotros nos encontramos en un espacio donde podemos expresar todo lo que somos, todo lo que sentimos, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra impotencia, nuestra incompetencia, Señor. Y es ahí, Señor, donde tú nos rodeas, pero ante todo, Señor, donde tú nos abrazas y donde sabemos, Señor, que te tenemos a ti, que tú eres nuestra heredad y nuestra copa. Tú eres, Señor, lo que debemos anhelar, pero también, Señor, nuestra respuesta a todo. En ti está, Señor, nuestra respuesta. En ti está la respuesta a una sociedad, independientemente de la nación, Señor, en la que estemos, que adolece de lo mismo, de la injusticia, del pecado, que adolece de lo mismo, Padre, que adolece de la violencia y de las violencias, Señor. Y a veces nosotros queremos ser tan elocuentes como, Señor, sin hacer discursos desde nuestra posición de hombres o de mujeres feministas. Señor, podemos hacer parte de un colectivo que hable de ti desde la esperanza, Señor. ¿Cómo podemos hacer parte de un colectivo que hable de ti, Señor, desde la fe misma que tú has colocado en nosotros? ¿Cómo podemos alzar nuestras voces con nuestra realidad y con nuestra propia vivencia? ¿Cómo podemos nosotros haber aprendido que la espiritualidad va más allá de la práctica, de la religión, va más allá de la piedad aparente, de los hechos, Señor, y de las obras? Que la espiritualidad, Señor, parte de nuestra comunión contigo, de sentirnos tales y como somos, de vernos, Señor, al espejo y saber qué es lo que tú has hecho de nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por Walter, porque alguna vez tú colocaste en él, Señor, ese sentir de trascender, Señor, esa intimidad contigo y poder compartir con otros aquellas cosas secretas que tú le hablabas. Y traer esperanza en un tiempo en donde la incertidumbre, el desasosiego, la desesperanza, Señor, venían a nuestra sociedad, a nuestros pueblos y a nuestras propias vidas, a nuestras casas. Gracias, Señor, porque esos tres que se reunieron con Él, hoy podemos ser muchos más. Y porque a partir de nosotros y de nuestras voces podemos llevar esperanza a otros. Bendícenos, Señor, en este día y cada día en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a enamorarnos de ti, a enamorarnos de tu palabra, que ella atraviese nuestra vida, que traiga consuelo y esperanza para llevar eso a otros y que podamos, Señor, no desde el juicio, ni de la acusación, ni desde el reproche, por ver a muchos quejarse, sino desde la esperanza misma que tú has colocado en nosotros, dársela a otros, Padre.
Señor, bendícenos con tu bendición, con la bendición de tu Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Paticita. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Igor. Saludos en casa, por favor. Abrazos a tu esposa, a tus hijos y esperando volverte a ver muy pronto. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Con la ayuda de Dios nos veremos mañana para terminar nuestro Saludos a tu esposa. año. Gracias. Muy Un abrazo presente, para gracias. todos. Con mucho gusto. Bendiciones. Chao, Dios te chao. bendiga. Bendiciones. Gracias. Un abrazo para todos. Besos.